Rechazo. Presidente Nicolás Maduro calificó como irracional renovación del decreto de Estados Unidos que declara a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria. En retirada, gobierno de Brasil removió parte de personal diplomático en Venezuela. Bajo investigación, Corpoelec denunció que 2 sabotajes interrumpieron el servicio eléctrico desde este jueves. Acuerdo pacífico. Embajador de España Jesús Silva expresó que problemas de Venezuela deben ser resueltos por sus ciudadanos. Coronavirus en expansión. Perú confirmó su primer contagio del COVID-19, al igual que el Vaticano. Por casos de sobornos, Fiscalía de Ecuador pide pena máxima para expresidente Rafael Correa. Rugió el Tigre. Miguel Cabrera conectó par de cuadrangulares ante los Yankees de Nueva York. De regreso, después de un año de ausencia, Demi Lovato estrena nuevo tema. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. 2:02 del mediodía. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes. Gregorio Rojas y Milagros Semanal les presentamos lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, desestimó la renovación del decreto del gobierno de Estados Unidos que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad estadounidense. El mandatario afirmó que el gobierno nacional ha enfrentado diversas agresiones por parte de Washington. Hoy el gobierno de Estados Unidos elige el 5 de marzo para renovar el decreto infame de Barack Obama, donde declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos. Hoy lo han renovado. Han elegido el 5 de marzo. Bienvenidos, pues. Renueven su decreto, porque nosotros renovamos todos los días nuestra disposición y nuestra moral de combate como bolivarianos y chavistas del siglo XXI. Varios sectores de Caracas permanecen sin energía eléctrica desde la falla registrada el día de ayer. Algunos de los sectores que continúan sin luz son Sabana Grande, El Vigía, Las Palmas, La Florida, Bellomonte y Los Caobos. Mientras que en el interior del país, los estados Lara, Yaracuy y Portuguesa también reportan la interrupción del servicio. La Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, denunció que 2 actos de sabotaje fueron la causa de la interrupción en el servicio registrado este jueves. Mediante su cuenta en Twitter, Corpoelec indicó que el primer hecho se produjo en una línea 230 que afectó la transmisión del servicio eléctrico hacia el suroccidente del país, y el segundo acto se produjo en la subestación eléctrica de Las Delicias del Distrito Capital. Corpoelec afirmó que se ha restablecido el servicio 50% y dijo que los trabajadores de la empresa se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para conocer las causas y los responsables de estos actos. El gobierno de Brasil anunció que retiró a algunos de sus funcionarios diplomáticos en Venezuela, pero no cerró su embajada y los consulados en el país. El país sudamericano aseguró que por el momento han sido retirados 4 diplomáticos y 11 funcionarios de la embajada en Caracas, así como de los consulados en Caracas, Ciudad Guayana y el viceconsulado de Santa Elena de Guairén. Brasil, sin embargo, no ha suspendido las relaciones diplomáticas con Venezuela. La remoción de sus funcionarios de la embajada y los consulados brasileños en el país coincide con un movimiento similar por el lado venezolano, que también ha retirado a algunos de sus empleados en la sede diplomática en Brasilia. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, almirante en jefe Remigio Ceballos, denunció que el puesto naval Isla Vapor en el estado Apure fue atacado por grupos irregulares de origen colombiano. Durante una visita al puesto fronterizo, Ceballos Hichazo saludó a las labores de los efectivos que defienden la frontera venezolana y aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana permanece en alerta ante cualquier acción que pueda amenazar la seguridad de Venezuela. Ajuste salarial y mejores condiciones para impartir clases son parte de las exigencias que presentarán los educadores en el pliego de peticiones que llevarán el 10 de marzo a la Asamblea Nacional. Manuel Covela nos amplía. Buenas tardes, Manuel.
Sí, buenas tardes. Los representantes del magisterio expresaron su respaldo a la convocatoria de Juan Guaidó y expresaron que la unión de todos los factores de la sociedad civil es clave para lograr la solución a los problemas de la población. A continuación, parte de las declaraciones. El salario que ganamos en 15 días no nos alcanza para comer un solo día. Un educador solo no come un solo día con el salario que nos pagan en 15 días. Y por supuesto tampoco alcanza para que coma la familia. La deserción escolar ronda en el interior del país en el 60%. Los muchachos están asistiendo en forma intermitente a la escuela. El pliego nacional de peticiones conjunto entre todos los sectores de la sociedad civil será presentado este sábado en un acto que se celebrará en la Universidad Católica Andrés Bello. Por ahora finalizamos este contacto, sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Los casos de coronavirus siguen expandiéndose en Latinoamérica y el mundo. Esta vez, Perú confirmó su primer contagio, lo que lo eleva a 7 los países de la región con presencia del COVID-19. En Europa, el Vaticano también informó sobre su primer caso de la enfermedad, por lo que cerraron los centros sanitarios para su desinfección. En Perú, el paciente es un hombre de 25 años que se encuentra estable y que viajó recientemente a España, Francia y República Checa. Ante la situación, el presidente peruano Martín Vizcarra aseguró que el Estado no va a escatimar recursos para combatir la epidemia. En Costa Rica fue detectado un segundo caso sospechoso del coronavirus. Se trata de la sobrina de la primer paciente sospechosa y ambas habían regresado de un viaje por Italia y Túnez, así también como por Brasil. Confirmó también un 9º caso de la enfermedad después de que una mujer que viajó recientemente a Italia diera positivo con el COVID-19 en Bahía. En Argentina, un joven de 23 años que viajó a Italia fue diagnosticado de coronavirus, el segundo caso en el país. En España, el foco de contagio en residencias de ancianos de la región de Madrid ha disparado los casos de coronavirus hasta los 345, con 5 ancianos fallecidos. En Guatemala, el presidente Alejandro Yamatei declaró el estado de calamidad pública a nivel nacional por la alerta del COVID-19, aunque descartó que en el país existan algunos casos de momento. Corea del Sur lleva 10.200 contagios y 42 muertes relacionadas con el patógeno. Pese a la situación, China se mostró optimista respecto al combate de la epidemia y aseguró que la investigación para dar con una vacuna progresa de manera adecuada. Sin embargo, el número de nuevos contagios aumentó ligeramente por segundo día consecutivo en el país asiático. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud confirmó que a nivel mundial ya hay poco más de 100.000 infectados. Aseguran que algunas naciones no se están tomando en serio la amenaza del COVID-19 y piden no bajar la guardia al advertir que la crisis ante la propagación del coronavirus no es un simulacro. En Ecuador, la Fiscalía General pidió la pena máxima para el expresidente Rafael Correa y otra veintena de procesados, así como una reparación integral de más de $1 millón al Estado por su presunta implicación en el caso conocido como Sobornos 2012-2016. La fiscal general Diana Salazar señaló que se demostró la existencia de una estructura de captación de dinero irregular liderada por el exmandatario que incluía la entrega y recepción de sobornos por parte de varios empresarios. Según la investigación, la organización delictiva recaudó $7.5 millones, por lo que el proceso penal trata de resolver si hubo o no financiación ilegal del movimiento político oficialista Alianza País cuando estuvo bajo el mando de Correa. El delito de cohecho por el que están señalados los acusados implica una pena de 3 a 5 años de cárcel si es un servidor público el que ejecute el acto. Por otra parte, la Procuraduría General solicitó una reparación integral para el Estado de más de $23 millones, el triple del monto de los sobornos, así como disculpas públicas y el reconocimiento de los hechos en medios de comunicación. Durante los primeros meses de este año 2020 se han incrementado considerablemente entre las cifras de violencia de género. Eliezer Hernández nos comenta las señales que permiten identificar a las víctimas de estos abusos. Por lo general, las víctimas se resisten a aceptar su condición de mujeres abusadas como producto de situaciones vividas desde el hogar, considerando ese abuso como algo normal. La psicóloga Blanca Martorell asegura que la cultura latinoamericana es predominantemente machista y por eso se hace difícil identificar a una víctima de violencia de género. Sin embargo, existen señales claras que alertan de la presencia de una posible víctima.
Constantemente escuchar esas humillaciones, vejaciones, maltrato psicológico, ¿ok? Bueno, te lo terminas creyendo. Entonces es una mujer que no puede tomar decisiones, ¿ok? Porque considera que no es nada. Y una persona que no es nada, le es muy difícil salir de esa violencia y la normaliza. La especialista señaló que existen 21 tipos de violencia contempladas en la legislación venezolana, siendo el femicidio la más grave. El femicidio es la violencia extrema, digamos que es la última violencia que ocurre después de una serie de violencias que ocurrieron antes, como por ejemplo la violencia psicológica, acoso, violencia inclusive sexual, porque las parejas también, el hombre es agresor sexual de la pareja, de la mujer, violencia física, y digamos que el femicidio es ya la violencia extrema, la última que ocurre y la que acaba con la vida de la mujer. Finalmente, la doctora Martorell aseguró que por lo general la violencia en pareja se comprende en un ciclo donde viene un hecho, luego un arrepentimiento, también un perdón, una luna de miel, pero cualquier mínimo hecho podría hacer reiniciar este ciclo. En una próxima entrega le llevaremos a ustedes los aspectos legales a los que puede enfrentarse una persona que incurra en violencia de género. Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Eliezer. Muy buenos consejos e importantes para tener en cuenta. Qué importante, Milagro, sobre todo en un momento, estamos en el mes de la mujer, a pocos días de conmemorar, y se debe reafirmar la lucha por la igualdad de género y por la defensa de los derechos de la mujer. Así es, y datos que son importantes, además, llamar a las mujeres que estén en esa situación a perder el miedo y hacer las respectivas denuncias. Al regreso en entrevista a Venevisión, Gregorio estará conversando con Felipe Capozolo, presidente de Consecomercio. Eso será en minutos. Ya regresamos. Carmen Andrade necesita con carácter de urgencia leptacine de 10 miligramos y labrixile de 1 miligramo. Quienes puedan colaborar, favor contactar por los teléfonos 0412-400-7212 y 0412-430-9882. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy nos acompaña en el estudio Felipe Capozolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios Consecomercio. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. ¿Cómo cerró el 2019 y cómo va en este primer trimestre del año el sector comercio? Bueno, la actividad comercial en Venezuela el año pasado perdió entre 35 y 40 puntos de actividad. Ese fue el saldo que nosotros registramos. Lamentable, por supuesto, en un país que está buscando soluciones y está buscando salidas relacionadas con la productividad. Por supuesto, en el último trimestre hubo una leve mejoría que fue registrada, que no hizo sino un poco aplanar un poquito el camino hacia el final del año, pero que definitivamente cuando sacas la cuenta completa sigue siempre en rojo. Nosotros tuvimos una caída importante el año pasado del Producto Interno Bruto, llevamos ya 7 años en estado de recesión económica, llevamos ya más de 2 años en hiperinflación y por supuesto eso hace mella en el poder adquisitivo de la población, que en definitiva es la que debe acceder a los servicios, bienes y servicios que podemos ofrecer los comerciantes venezolanos. Ahora, a partir de todo esto y en la situación en la que se encuentra el sector comercio, ¿cuáles son las proyecciones para el resto del año? Bueno, nosotros en el sector comercio estamos bien claros de la situación histórica que estamos viviendo, de la complejidad del momento. Entendemos que no hay ni un solo pronóstico económico que dé crecimiento o que dé una leve mejoría, por lo menos este año 2020 para Venezuela. Se habla en el mejor de los casos de una caída del Producto Interno Bruto de 10 puntos. Pero nosotros ponemos de relieve nuestra capacidad y nuestra intención de poner lo mejor de nosotros para que el país pueda buscar la senda de lo productivo y para que el país pueda crecer. Nosotros el 27 de noviembre del año pasado, el Día del Comercio y los Servicios, lanzamos el reto Venezuela 2020, un país que lucha, que trabaja y que busca crecimiento, que quiere estar libre de crisis económica, libre de crisis humanitaria, libre de crisis sanitaria, y ponemos al servicio del país lo mejor de nuestro esfuerzo y lo mejor de nuestros talentos para que Venezuela vuelva a recuperar la senda del crecimiento económico y la población pueda, por supuesto, recuperar unas condiciones de vida muchísimo mejor de la mano
sus comerciantes, de la mano de sus trabajadores. Para que eso suceda, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué propuestas hay desde Consecomercio? Bueno, por supuesto, la estabilización económica del país es requerida. Por supuesto que este es un país que no ha logrado resolver sus deficiencias en cuanto al marco jurídico, el marco legal para atraer inversiones extranjeras. Venezuela es un país que viene de enfrentar una emigración de venezolanos de más de 4 millones de personas, lo cual te plantea un problema de recurso humano a futuro, un problema de educación, un problema de toda índole para poder producir, porque la fuerza productiva del país al final es la gente. Por supuesto que no podemos desestimar los gravísimos problemas de servicios públicos que venimos atravesando en Venezuela. Casualmente en marzo se cumple un año de los apagones del año pasado, que fueron demoledores para la economía, demoledores para el comercio, que marcan un hito importante. Y allí, bueno, lo importante son las lecciones aprendidas. La diferencia entre los países que avanzan y los que no es que hay países que aprenden de los errores y aprenden de los problemas y logran documentar esas lecciones y generar conocimiento a partir de ellas. Y bueno, hay países que no. Nosotros tenemos que ser uno de esos países que aprenda de estas situaciones, porque la crisis de servicios públicos, el manejo inadecuado de la economía, son cosas que son elementos que nos han llevado a una crisis severa en la cual ya tenemos muchos años metidos allí. Nosotros creemos que una de las palancas fundamentales para recuperar la actividad económica en Venezuela tiene que ser la recuperación del crédito. Vivimos en un país donde el Estado no tiene crédito, las empresas no tienen crédito, por supuesto que el ciudadano común ha perdido el crédito al consumo también, y eso debe recuperarse para utilizarlo como palanca en pro de la productividad, la producción del país. ¿Ha logrado recuperarse el sector comercio del apagón de un año completamente? Mira, yo me atrevería a decir que no, porque los negocios que se vieron en la obligación de cerrar en ese momento no pudieron volver a abrir y continuar en los mismos términos. Ocurren dos episodios importantísimos del año pasado, como lo son esa falla eléctrica masiva, como lo fue la restricción del crédito, y realmente los que sobrevivieron al primer episodio no pudieron sobrevivir al segundo. Entonces, no en balde terminamos el año con una caída estrepitosa en actividad comercial de 40 puntos, prácticamente 40 puntos, y un acumulado en los últimos 4 años de menos 75% en nuestro aporte al PIB. Entonces, son cosas que definitivamente este año tienen que empezar a cambiar, y solamente se van a lograr si nos unimos todos los venezolanos de la mano de un ejecutivo que apoye al venezolano, porque al final el venezolano es la clave en la estrategia de país, y el comercio no hace otra cosa que favorecer ese camino del venezolano para poder conectarse con el objetivo y para poder impulsarse hacia el futuro del país que todos queremos. Entonces, es necesario que vayamos todos en una dirección, que vayamos todos unidos en pro de un norte productivo, de una Venezuela próspera y llena de productividad. En pro de lo que usted menciona, que es ir todos en un mismo norte, ¿hay conversaciones con el gobierno? Mira, nosotros siempre hemos estado dispuestos a conversar con el gobierno en cualquiera de sus instancias, porque nosotros creemos que tenemos una serie de puntos fundamentales en los cuales aportar y hacer, por supuesto, señalamientos profundos y de fondo en los cuales pueden generarse mejorías para la economía y para la dinamización del comercio en general. Pero bueno, hasta ahora no se ha dado la oportunidad. Por supuesto, esperemos que en este año 2020 podamos tener esos contactos en pro de generar soluciones que sean ganar para toda la sociedad, para el sector productivo, para el sector comercial y sobre todo para la clase trabajadora, para los consumidores. Hubo un caso particular en el final del año pasado, en el último mes del año, que fue el otorgamiento de bonos en petros, del medio petro que se le otorgó a buena parte de la población y que encontraron canje en ciertos comercios. ¿Fue funcional para el comercio este medio petro? Mira, esa unidad, esa solución llamada petro, creemos nosotros que debe narrarse mejor, debe explicarse un poco mejor. Lo que nosotros aprendemos de esa situación es que si va a ser utilizado como ficha de cambio o promesa de pago futura, realmente no va a cumplir su cometido, porque tuvimos el desagradable episodio de comerciantes que entregaron mercancía a cambio de petros en diciembre y luego entonces el pago del contravalor
no ocurrió en los lapsos deseables. Nosotros creemos que si se desea que el petro funcione en ese sentido, debe ser libremente intercambiable tanto en bolívares como en cualquier otra divisa, incluyendo principalmente el dólar, el euro. Debe haber una libre convertibilidad allí que le dé características de confianza a ese instrumento. El petro tiene la tarea de ir a tocar las puertas del mercado, el mercado no va a ir a buscar al petro, entonces el petro tiene que revestirse de confianza y ser libremente intercambiable al momento. Esa es una de las características. Luego, bueno, se hablaba de él como una criptomoneda, tenemos serias dudas al respecto y creo que falta información sobre ese tema. Usted mencionó en 2 puntos de lo que llevamos de entrevista 2 aspectos muy importantes: la posibilidad de otorgamiento de créditos y la confianza. Para que se puedan otorgar créditos tiene que haber confianza. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo con el sector bancario para que pueda regresar el otorgamiento de créditos a los comercios? Bueno, los límites en este caso no los pone el sector bancario, más bien el sector bancario ha sido afectado. El sector bancario está también de la mano del sector productivo. Allí hay un tema, una limitante de lo que es el encaje legal, que nos limita a nosotros para poder acceder a crédito comercial de mediano plazo que nos permita apalancar nuestros negocios y nuestras actividades productivas. Eso debe dinamizarse y debe también fomentarse la reaparición de la extinta tarjeta de crédito, porque eso le interesa más a la población en general, que tanto se ayudaba con una tarjeta de crédito y ahora no la tiene. Ahora, debe llevarse, hablamos de que hay una dolarización de facto en la economía nacional y sobre todo en el ámbito comercial. Debe llevarse también el encaje legal y todo lo que tenga que ver con el sistema de créditos, llevarse también a dólares en este caso. Bueno, mira, sería lo deseable. No es un secreto que estamos viviendo en un país donde ha ocurrido como tú lo dices, de facto, una dolarización, un proceso desordenado, un proceso donde la sociedad se ha ido por un lado saltando, rompiendo cadenas, pongámoslo de esa manera, desde el punto de vista financiero con el dólar. Por supuesto que eso ha venido a dinamizar la actividad entre el que compra y el que vende, ha venido a dinamizar algunas actividades económicas. Y por supuesto que sería deseable que si se va a manejar una moneda, que dicho sea de paso, por primera vez tenemos una generación de venezolanos que tiene una moneda que puede intercambiar por su contravalor o puede reservársela, no gastarla y sigue manteniendo el valor. Una moneda que reserva valor, que no es manipulable por ningún gobierno y que no es sujeta de ninguna variación inducida. Eso es muy importante porque es la primera vez que ocurre en muchísimo tiempo. Por lo tanto, tenemos que analizar los efectos que eso va a generar de aquí en adelante. Entonces, por supuesto que si se está transando en dólares en Venezuela, lo deseable es que te puedas endeudar en dólares, que pidas dólares, pagues dólares y funciona con los intereses que se funciona internacionalmente para lograr plantearte un escenario de crecimiento en ese sentido. Pero hay un reto fundamental. El dólar no ha llegado a todos los hogares venezolanos, el dólar no ha llegado a todos los trabajadores venezolanos. Y en el 2020 tenemos un reto fundamental como sociedad, y es que no se nos abre una brecha entre el que tiene el dólar y el que no tiene, porque esa va a ser la diferencia entre el que accede a un bien y un servicio y el que no logra acceder. El dólar debería llegar hasta el más humilde de los venezolanos para resolver también su situación de transaccionalidad y poder acceder también a bienes y servicios. Entonces estamos hablando de que todas las familias venezolanas entonces también deberían tener la posibilidad de percibir dólares y salir a gastar dólares. Nos quedan cuestión de 2 minutos. Es conocido ya a partir de todo este panorama que usted nos ha dado de cómo es la situación del comercio y de los servicios también acá en las regiones cercanas a la capital, pero la realidad es distinta también en las regiones fronterizas, en las regiones más alejadas. ¿Cómo subsisten los negocios en Zulia, en Táchira, en Mérida? Bueno, mira, no es un secreto que en Venezuela tener una actividad comercial, una actividad industrial es uno de los sitios más costosos del mundo, porque aquí, al haber carencia de servicios públicos y de condiciones de seguridad, sencillamente te lo tienes que procurar de la mejor o de la peor manera y cuesta más caro que en cualquier otra parte del mundo. ¿A qué nos lleva eso? A que esta Venezuela, que está dando sus primeros pasos en su era postpetrolera, realmente tiene un problema de costos severos, realmente tiene un problema para producir, y debe apalancarse y debe apoyarse, vista esta dificultad, en su principal riqueza en este momento y que esperemos sea la principal riqueza de aquí y siempre hacia el futuro, que es la gente. Debemos buscar procesos productivos que sean inclusivos, que sean donde se requiera mano de obra y poner al servicio de la productividad el talento de los venezolanos, tanto en bienes
como en servicios. He allí una herramienta fundamental que nos puede llevar hacia el futuro. Por supuesto que como sociedad debemos trazarnos un norte, un fin común, que es la productividad y dejar atrás la crisis. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Estuvo con nosotros Felipe Capozzolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios Concecomercio, en entrevista Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo para todos. Tenemos una nueva pausa, pero al regreso venimos con más información. No se aparten, ya volvemos. (12:33). Vecinos de varias parroquias de Caracas acudieron a la sede de Corpoelec para exigir respuestas sobre las recientes fallas en el servicio eléctrico. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Hola, Euclides. Hola, buenas tardes. Estos vecinos denuncian que sectores de la ciudad capital como La Candelaria, Avenida Fuerzas Armadas, La Panteón, La Florida, Las Palmas, Sabana Grande y Bellomonte presentan ya 48 horas sin luz. Exigen el inmediato restablecimiento del servicio. Los apagones llegaron a la ciudad de Caracas. No solamente el día de ayer, que buena parte de Caracas estuvo sin luz. Hoy La Florida y toda la parroquia del Recreo sigue sin luz y zonas del este de Caracas. Además denuncian que muchas personas de la tercera edad han visto afectada su movilidad por la inoperatividad de los ascensores en las residencias. Hay bastante personas en el edificio donde yo vivo, hay muchas personas mayores también, que bueno, muchas se encerraban en sus casas porque corríamos el riesgo de que si el ascensor estaba funcionando, yo fui una, en pleno, bajando en el ascensor, se fue la luz y me quedé encerrada en el ascensor. Que en mi vecindario, que es San Bernardino, que se supone que es una parroquia que está lleno de geriátricos, personas que necesitan nebulizadores, que necesitan cosas para auxiliarse. Una vecina mía estuvo al colapso de 5 minutos, no llega al hospital, que le dieron los primeros auxilios porque no pudo usar su nebulizador. Pero el daño en aparatos electrodomésticos es otra de las denuncias de estos vecinos, quienes exigen la ayuda del Estado para reponerlos. En San Bernardino, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, aseguró que Venezuela puede financiar 2 años los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, pero tiene los recursos bloqueados por las sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela. Diana Vázquez tiene los detalles. Adelante. Durante un taller de herramientas para el levantamiento de información entre el sistema estadístico y la FAO, Menéndez sostuvo que Venezuela puede ser su propio donante del sistema de Naciones Unidas con $5 millones congelados en el extranjero. En las cuentas que tenemos en este momento bloqueados en Inglaterra están todos los recursos para 2 años completos del CLAP en nuestro país. Lo que son los recursos, por ejemplo, vinculados que están bloqueados en cuentas específicamente dentro de Estados Unidos, está todos los insumos de la industria farmacéutica venezolana. Por su parte, el representante de la FAO en Venezuela indicó que los $5 millones fueron donados por la Unión Europea para financiar proyectos agrícolas. $5 millones ¿para qué? Para atender más de 19.000 beneficiarios en los 3 estados, Mérida, Trujillo y Portuguesa. Eso es lo importante, vamos a tener oficinas de campo y que eso se replique en el país. A juicio del vicepresidente de Planificación, las estadísticas de desempleo en Venezuela deberían ubicarse en 4% y actualmente están en 7%, y dijo que esto se debe a los planes de la oposición que proyectan un 25%. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. En el estado Zulia, la iglesia Padre San Antonio Claret de la ciudad de Maracaibo fue objeto de hechos vandálicos el pasado martes 3 de marzo. José Leonardo Nava nos informa. El templo católico San Antonio Padre Claret, ubicado en la parroquia Olegario Villalobos, fue objeto de hurto la madrugada de este martes por al menos 3 personas, quienes quedaron grabadas por las cámaras de seguridad. A pesar que tenemos cerco eléctrico, y bueno, se llevaron los aire acondicionados, 2 aire acondicionados, se llevaron unos compresores, se llevaron sobre todo los cables de los aire acondicionados de 5 toneladas y bueno, hicieron desastre. Realmente para nosotros eso es bien difícil, bien complicado, bien doloroso desde el punto de vista humano, porque bueno, caramba, es la casa de Papá Dios, no es mi casa. Feligreses rechazaron el acto vandálico, que además dejó a oscuras algunas áreas de la iglesia.
También señalaron son frecuentes los robos de carros en la zona. De noche, yo he pasado así de noche y esto es solo, que no hay seguridad en ninguna parte. Hasta abiertas las iglesias han cometido robos y atracos dentro de las mismas, el mismo acto sagrado en la casa del Señor. Pienso que los organismos policiales, en este caso, deben atender más, en este caso, a las iglesias. Se conoció que los videos captados por las cámaras de seguridad actualmente son analizados por los cuerpos policiales para determinar responsabilidades. Se presume se trata de una banda liderada por una mujer que ha cometido varios delitos en la zona. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Guárico, José Vázquez, aprobó más de 2.500 millones de bolívares para la rehabilitación de 2 escuelas en el municipio Ortiz. Asegura que esta obra beneficiará a más de 400 estudiantes. José Silvera con los detalles. Con esta inversión se busca beneficiar a más de 400 alumnos y de esta manera garantizar la educación en la entidad llanera. Estamos iniciando una primera fase de rehabilitación de 2 escuelas, por el orden de los 1.600 millones de bolívares, que consiste en rehabilitarlas totalmente, rehabilitarles sus aulas, lo que es la parte de todo lo que es su infraestructura, la parte administrativa y el mejoramiento total e integral. Por su parte, la autoridad en materia de educación en la entidad, profesor José Muñoz, detalló que estarán mejorando las condiciones de todas las infraestructuras en las escuelas de la región. El mandatario regional aseguró que en los próximos días se estarán inaugurando otras instituciones educativas en diferentes municipios de la entidad. En Guárico, José Silvera, Noticiero Venevisión. En el marco de la celebración del 65 aniversario de Fe y Alegría en el estado Monagas se llevó a cabo un compartir donde participó la comunidad educativa junto a padres y representantes. Luis Bustamante con la información. En la región oriental se atiende una población estudiantil de 12.738 alumnos y las aulas de clases se convierten en espacios de reflexión y aprendizaje a pesar de la situación país. La situación de los profesores se aboca mucho al trabajo, a la planificación, a estar en su constancia. No importa ir caminando, no importa a veces ni siquiera tener el efectivo para pagar el pasaje. La idea es ir a trabajar. La educación es la salida de este país. El llamado es a los padres y representantes y a toda la comunidad en general que nos aboquemos a que podamos educar. El amor por el trabajo se refleja en la pasión por educar que se transforma en un modo de vida. En este año fui nombrada como directora encargada y espero alcanzar todos los sueños que desde el salón decía, ojalá un día yo pueda lograr en Fe y Alegría esto o aquello. La labor de Fe y Alegría continuará para seguir formando ciudadanos útiles a Venezuela. Del estado Monagas, en la Cámara Darwin Mejías, Luis Bustamante, Noticiero Venevisión. El movimiento estudiantil de la Universidad del Zulia junto a gremios universitarios de la entidad rechazaron la designación de Clotilde Navarro como nuevo director administrativo de esa casa de estudios. Los estudiantes aseguraron que recolectarán firmas para rechazar la reciente designación y exigirán un proceso transparente ajustado a la ley de universidades en lugar de la ley orgánica de educación. De igual modo, afirman que el Poder Judicial no está tomando en cuenta la solicitud del gremio estudiantil, quienes piden que se renueven las autoridades. Convenios, queremos todo transparente, los procesos que sean totalmente transparentes, pero eso sí, ajustados a la ley de universidades vigente, que es la ley que rige las universidades. Vamos a ir a todas las facultades recolectando las firmas para hacer una gran asamblea del claustro universitario, que como lo dice la ley, está compuesto por profesores, estudiantes y profesores profesionales egresados de la Universidad del Zulia, quienes son los que tienen, al fin de cuentas, la máxima autoridad que pueda tener la Universidad del Zulia, nuestra organización, para tomar decisiones. En el estado Bolívar, el alcalde de Angostura del Orinoco, Sergio Hernández, aseguró que 58% del presupuesto municipal se ha designado para la inversión social. Henderson Pérez nos informa. Hernández también destacó el avance significativo en materia de salud, resaltando la atención a las mujeres embarazadas a través del plan de cesárea programadas. Nuestra área es enfocada al ejercicio 2019 en el área de salud, en el tema donde pusimos en marcha todo lo que tiene que ver la cesárea al parto controlado, todo lo que tiene que ver en el área de exámenes médicos expedidos por el laboratorio y ayudar en tiempos difíciles, está comprobado.
El burgomaestre dijo que durante este año continuarán con el plan de alumbrado en las avenidas y parroquias de la jurisdicción. Este año va a ser la recuperación del alumbrado público a través del reemplazo de las lámparas de mercurio por las lámparas LED. Precisamente que bueno, estamos honrando y dignificando el plan de la patria a través del quinto objetivo histórico, que es salvemos al planeta. Bueno, desde acá de mantener el ahorro energético. También informó la autoridad municipal que dentro de los proyectos para este año se tiene prevista la restauración de los espacios de la catedral del municipio, así como el embellecimiento de la ciudad. Desde el estado Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero Venevisión. El embajador de España, Jesús Silva, aseguró que su gobierno tiene presente que los problemas en Venezuela tienen que ser resueltos por medio de acuerdos entre los propios venezolanos. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. El embajador Silva manifestó que la diplomacia española mantendrá su constante llamado a tender puentes de reencuentro entre los sectores políticos del país. Nosotros creemos en la reconciliación de los venezolanos, creemos que cualquier problema en Venezuela tiene que ser resuelto por medio del acuerdo pacífico entre los venezolanos, donde se respeten los derechos de todos los venezolanos. El diplomático ibérico hizo esta aseveración durante el acto de entrega de pasaportes a 56 integrantes de la comunidad judío-sefardí residentes en el país. Esta ley de 2015 que permite recuperar, digamos, a esos ciudadanos que tuvieron que alejarse y que además en el caso de Venezuela coincide con que algunos descendientes de sefardíes, pero que no son judíos de religión, también se ha podido beneficiar, lo cual es un doble reencuentro. Jesús Silva expresó que este acto de reconocimiento a la comunidad sefardí significa un gesto de agradecimiento con Venezuela por la acogida que el país le ha dado a los españoles a través de los años. El embajador Silva aseguró que este gesto del gobierno español hacia los sefardíes venezolanos forma parte de lo que a su juicio siempre será un vínculo indisoluble de la península ibérica con nuestro país. Desde la Hermandad Gallega de Caracas, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Amigos, 12:45, momento de hacer una nueva pausa. Al regreso. Milagro en la vía. Sobrevivió a lo imposible. Más adelante les contamos qué pasó con este impactante siniestro. Los milagros existen. Ana Santander necesita con carácter de urgencia carboplatino de 450 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por los teléfonos 0412-801-8146. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Amigos, iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo y lo hacemos en África Milagros. Sí, porque en Túnez el ministro de Interior se encuentra en alerta máxima frente a cualquier riesgo potencial tras un atentado terrorista perpetrado por 2 kamikazes cerca de la Embajada de los Estados Unidos. 2 individuos estacionaron su moto junto a un puesto de control policial cercano a la sede diplomática fingiendo pedir información cuando detonaron un cinturón explosivo. El hecho resultaron heridos 5 agentes y un civil. Ya el pasado octubre, un joven de apenas 20 años causó 15 heridos al estallar la carga que portaba en un bolso frente a una patrulla policial cerca de la Embajada de Francia. En Colombia se presentaron este jueves nuevos disturbios en la Universidad Nacional de Bogotá. Un grupo de unos 30 encapuchados protagonizaron desórdenes en la entrada principal del campus para luego atrincherarse y durante más de 1 hora lanzar todo tipo de objetos y piedras contra la fuerza pública. La alcaldesa local, Claudia López, denunció que los manifestantes arrojaron botellas con ácido contra los agentes, una práctica que ya había sido usada en noviembre pasado contra la policía. En Afganistán, 27 personas murieron y 55 resultaron heridas en un tiroteo registrado este viernes durante un evento en Kabul del que aún se desconoce la autoría. Los atacantes dispararon desde un edificio en construcción cercano cuando el presidente del Alto Consejo para la Paz pronunciaba un discurso con motivo del aniversario de la muerte del líder de la comunidad chií, Azahara Abdul Ali Mazari. El hecho se produjo en un acto que contaba con presencia del jefe del Ejecutivo y otras autoridades que resultaron ilesas. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que 6 soldados y 9 combatientes opositores murieron en combates desatados en la madrugada de este viernes en la provincia siria de Idlib,
pese a la entrada en vigor de un alto al fuego negociado entre Turquía y Rusia a partir de la medianoche de ayer. Se trata de la primera violación al cese de hostilidades firmado este jueves en Moscú y que por ahora ha detenido la campaña de ataques aéreos contra civiles. La empresa espacial estadounidense SpaceX, que anunció un acuerdo para enviar a partir del próximo año a 3 turistas a la Estación Espacial Internacional, algo que no se ha realizado en más de una década. El viaje estaría previsto para el segundo semestre de 2021 y el costo del pasaje podría superar, escuche bien, los $100 millones. El primer turista espacial fue el multimillonario Dennis Tito, quien pagó $20 millones en 2001 por una estadía de 8 días en la estación. El último fue un fundador de Cirque du Soleil, Guy Laverdier, en 2009. Y cerramos en Estados Unidos, donde un tren de alta velocidad se estrelló contra un vehículo que había girado sobre las vías al sur de Los Ángeles, California. Pese a lo impactante del accidente, el conductor sobrevivió milagrosamente y estuvo solo heridas leves como rasguños y moretones. Sorprendente. Según la Administración de Recursos y Servicios de Salud, 20 personas mueren cada día en Estados Unidos esperando un trasplante. Carlos Martínez no se convirtió en una estadística gracias a la decisión de un donador que tomó antes de morir. Alonso Castillo, de La Voz de América, nos cuenta más. Y estaba vivo con el corazón de otra persona dentro de mi pecho. 747 trasplantes de órganos logró completar el Instituto de Trasplantes de Miami durante el año 2019. La cifra récord ubica a esta organización médica como líder en procedimientos de este tipo en Estados Unidos, país donde, según el doctor Rodrigo Viana, más de 130,000 personas esperan un donante. Con una persona a veces se salvan 8 personas solo con esos órganos, y ahí tienen la piel, los huesos, todo eso que van para el banco de tejidos. Alrededor de un 18% de los pacientes que requieren esta clase de cirugía son hispanos. A la persona que donó el corazón le debo mi vida. Yo estoy respirando y volviendo a tener la oportunidad de tener una vida completa gracias a esta persona. La expectativa de vida de Carlos Martínez se contraía al igual que los latidos de su corazón y las probabilidades de encontrar un donante eran escasas, pero esta era su oportunidad. Una persona maravillosa tuvo la visión y la generosidad de prever que en el momento de su muerte había algo valioso que él podía dejar en el mundo. Gracias al legado de un extraño, Carlos puede seguir abrazando a su familia, por lo que, según él, reflexionar sobre la propia donación de órganos es una necesidad impostergable. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. A veces solo queda decir una cosa para las últimas 2 notas que vimos, el choque y esta. Milagros. Existen los milagros. Sí, señor. Hacemos una pausa. Y venimos con información deportiva y de espectáculos. Así es, al regreso, Gregorio y Nieves. Amigos, comenzamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque Miguel Cabrera sigue dando muestras de que puede regresar al mejor nivel esta campaña. El maracayero despachó par de tablazos ante la contratación estrella de los Yankees de Nueva York esta campaña, Gerrit Cole, para comandar el triunfo de Tigres de Detroit 15-11. En el mismo primer episodio, con la pizarra 2-0 para Detroit, el Tigre Mayor le pegó a la pelota con la puerta de una catedral para desaparecerla por el jardín central, sin corredores en circulación para su segundo tablazo del Spring Training. Y en el inning siguiente, volvió a tomar la puerta de la catedral para repetir la dosis por el mismo sector del terreno para así batear de 3-2. También jonroneó el sucrense de 24 años, José Azócar. Estudiantes de Mérida rozó la gloria. El académico cayó en casa ante Racing Club de Avellaneda 2-1 en su regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, luego de estar ganando por la mínima diferencia tras un tanto de José Rivas al minuto 48. Al 71, Nicolás Reñero igualó por el elenco de Avellaneda tras una floja marcación de Edinson Penilla. Y al 84, Matías Saracho anotó el gol del triunfo de Racing.
Habrá final vasca en la Cartuja. El Athletic de Bilbao inscribió su nombre en el partido decisivo de la Copa del Rey tras caer ante el Granada en Andalucía 2-1, pero ese gol, más el 1-0 a su favor de la ida, le permitió a los vizcaínos avanzar por gol de visitante. El Granada picó adelante al 48 con un tanto de Carlos Fernández tras un magistral centro de Darwin Machís, que también sirvió el segundo desde el banderín del córner para el cabezazo del 2-0 de Germán Sánchez, que en el momento le daba el pase al cuadro andaluz. El Bilbao se encontró con el gol de la clasificación al 81 gracias a Yuri Berchiche, que ahora se medirá a su eterno rival, la Real Sociedad, el 18 de abril. Pasamos a la FA Cup porque el choque de Wayne Rooney ante su ex equipo probablemente no salió como él pensó. Victoria del Manchester United por goleada ante el Derby County, 3-0. Luke Shaw al 33 y Odion y Jaló al 41 y al 70 anotaron los tantos de la goleada de los Diablos Rojos, que se medirán en cuartos de final al Norwich City. Y cerramos con la NBA porque los Clippers de Los Ángeles llegaron a 6 victorias consecutivas tras derrotar a domicilio a los Rockets de Houston 120-105. Kawhi Leonard fue el mejor por los californianos con 25 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, mientras que por los siderales Russell Westbrook sumó doble-doble con 29 unidades, 15 capturas de balón y 6 pases para canasta. Venezuela, comenzamos las noticias en Estrenos y Estrellas con buenas noticias para los fanáticos de Demi Lovato, y es que luego de un año de ausencia, la cantante estrenó su nuevo tema, titulado I Love Me, acompañado de un video musical a la nueva canción de la poderosa vocalista. Es un recordatorio no solo para sí misma, sino para cada oyente, afirmando que deben tratarse a sí mismos con más amor y amabilidad y no andar comparándose con los demás. En el video, Demi rinde homenaje a su viaje al ver versiones de sí misma en la calle a lo largo de los años. Hace también referencia a su sobredosis en una escena en la que camina en una ambulancia y coloca su mano sobre una persona, aparentemente es ella misma, en una camilla que está siendo llevada al hospital. Y hasta ahora escuchemos declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Claramente queda evidenciado la intencionalidad, con un objetivo político y legal, que es el cambio de régimen en Venezuela, que es el cambio del gobierno constitucional en Venezuela. En el año 2017, 8 de agosto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo sobre Venezuela: la gente está sufriendo y muriendo. Tenemos muchas opciones en Venezuela, la amenaza siempre, incluyendo una posible opción militar en caso de ser necesario. Ustedes saben que esta ha sido una declaración que se ha difundido justamente por el extremismo en sus expresiones, en sus manifestaciones, en la amenaza directa contra el pueblo venezolano, ya con la opción extrema. Pero las medidas coercitivas unilaterales también matan, también constituyen una violación a la prohibición expresa de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra poblaciones civiles. Las sanciones matan en ese sentido. Las medidas coercitivas unilaterales se constituyen en una herramienta directa de agresión contra el pueblo. Esta es una declaración que no podemos dejar de lado del ex embajador William Brownfield en octubre de 2018. Debemos tratar esto como una agonía, una tragedia que va a seguir hasta que llegue a un final. Y si podemos hacer algo para acelerarlo, debemos hacerlo, pero entendiendo que esto va a tener un impacto en millones de personas que ya están teniendo dificultades para encontrar alimentos y medicina. No podemos hacer esto, es decir, no podemos pretender cambiar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que eligió el pueblo venezolano en elecciones directas. No podemos hacer esto y pretender que no va a tener un impacto. Tenemos que tomar una decisión dura. El fin deseado justifica este severo castigo. Esta es una de las confesiones más perfectas que también ha sido consignada ante la Corte Penal Internacional. Esta y muchas más serán consignadas. En enero del 2018, el Departamento de Estado, en un comunicado: la campaña de presión contra Venezuela está funcionando. Las sanciones financieras que hemos impuesto
han obligado al gobierno a comenzar a caer en default, tanto en la deuda soberana como en la deuda de PDVSA, su compañía petrolera. Óigase bien, han obligado a caer en default, tal como lo declararon en su momento agencias calificadoras internacionales. Y lo que estamos viendo es un colapso económico total en Venezuela. Entonces, nuestra política funciona, nuestra estrategia funciona y la mantendremos. Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay una causalidad directa entre la intencionalidad, que es el cambio de gobierno en Venezuela, y las medidas que están utilizando para causar sufrimiento a toda la población civil venezolana, y tal como lo contempla el Estatuto de Roma, que prevé y configura todo el sistema de justicia de la Corte Penal Internacional, está dentro entonces de sus supuestos para ser denunciado y para que se determine los responsables de estos crímenes de lesa humanidad contra Venezuela. Allí están las confesiones, allí y en cientos de declaraciones más, donde ellos asumen directamente, y así lo dijo el secretario de Estado Pompeo, que estas sanciones ilícitas fueron coordinadas directamente por él y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Allí está la causalidad. Ellos lo confesaron, lo manifiestan, lo ratifican, porque la política exterior de los Estados Unidos está al margen de la ley, es una política ilícita, contraria al derecho internacional, contraria a los ordenamientos jurídicos nacionales, violenta toda la legalidad internacional y nacional, pretende vulnerar y violentar nuestra jurisdicción nacional. Así que este delito, hay que decirlo, se ha venido configurando, estos delitos de lesa humanidad, desde el año 2014, hagamos memoria, diciembre de 2014, cuando se dictó aquella ley que dio fundamento al ilícito también decreto de Barack Hussein Obama, que consideraba a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a su política internacional. Por cierto, orden ejecutiva que fue ratificada el día de ayer, como lo denunció nuestra Cancillería y el presidente Nicolás Maduro. Pretendían hacerlo en un día de conmemoración del legado de nuestro comandante histórico, Hugo Chávez, de la siembra de nuestro comandante, renovando también nuestra esperanza de combate por la defensa de Venezuela y de combate de la patria. Pero desde diciembre de 2014 al año 2020 ha habido una línea de tiempo que también es importante desde el punto de vista jurídico para nosotros documentarla. Y tiene que ver cómo ellos han venido asfixiando la industria petrolera nacional, han atacado directamente a PDVSA, han restado operatividad financiera, logística, administrativa a nuestra industria nacional, afectando directamente los ingresos en Venezuela, que como ustedes pueden ver acá, y está también suscrito en esta remisión que hicimos a la Corte, aquí está, conforme al artículo 14 del Estatuto de Roma, allí se ve muy claramente la caída del ingreso nacional de más del 90.5% de los ingresos. Ellos lo han declarado expresamente. Este es el objetivo de crear el colapso económico en Venezuela, causando sufrimiento a toda la población. Al día de hoy, 176 entidades públicas venezolanas han sido sancionadas ilícitamente. 133 funcionarios han sido sancionados. 22 personas naturales por tener relación económica, financiera, comercial con Venezuela. 9 buques extranjeros han sido sancionados por transporte de crudo venezolano. 40 buques de PDVSA fueron sancionados. 15 aeronaves de Conviasa, como ustedes lo saben, que es una sanción reciente y que causó el repudio contra el señor Guaidó, que es uno de los protagonistas nacionales, o llamémoslo antinacional, local, que ha promovido justamente estas sanciones junto a Julio Borges y otros traidores y enemigos de Venezuela. 41 aeronaves de PDVSA han sido sancionadas, 9 empresas venezolanas han sido sancionadas, 9 empresas del Estado venezolano, 61 empresas
extranjeras relacionadas también con Venezuela. Las sanciones, cuando nosotros vemos la línea del tiempo, diciembre de 2014, febrero de 2020, se han ido tejiendo una estructura para imposibilitar el ejercicio financiero por parte del Estado venezolano, para imposibilitar por parte del Estado venezolano la adquisición de medicamentos, de alimentos, de vacunas. Sabemos lo que significó la tragedia de la paralización de los programas médicos que tenía Citgo para atención en personas que necesitaban un reemplazo de su médula ósea. Sabemos lo que ha significado la paralización de programas médicos en PDVSA Argentina también para atención de pacientes con enfermedades especiales. Sabemos el impacto sobre las enfermedades crónicas. Ya el canciller en las próximas semanas ya se tiene identificado 27 informes por sector que serán remitidos a la Corte a través de la presentación que hará el canciller ante esta distinguida Corte Penal Internacional. Dentro de los informes más relevantes que ya tenemos identificados y que serán presentados, informes sobre las dificultades para adquisición de medicamentos, insumos y equipos médicos, directamente el derecho a la salud del pueblo venezolano. Informes sobre obstáculos para la adquisición de vacunas, nuevamente, atentar contra el derecho a la salud de los más pequeños y del pueblo venezolano. Informes sobre suspensión de programas de asistencia, ya lo dije, PDVSA en Italia, PDVSA en Argentina. El informe sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en niños, niñas y adolescentes. El impacto de las medidas coercitivas unilaterales en las mujeres, en los adultos mayores, en las personas con discapacidad, en las personas con enfermedades crónicas, el impacto en materia de alimentación y nutrición, el impacto en materia de importación de productos para los CLAP, directamente atentando contra el derecho a la vida del pueblo venezolano, los obstáculos para importación de productos para la actividad agrícola, la seguridad alimentaria venezolana amenazada por este tipo de medidas, el informe para obstaculizar la producción y comercialización del petróleo venezolano. Ya vimos lo que ha significado la caída en el ingreso nacional. Y toda la infraestructura logística de PDVSA ha sido víctima justamente de estas medidas coercitivas unilaterales. El impacto sobre los servicios públicos como agua potable, sistema eléctrico nacional, transporte, el informe y el impacto sobre las medidas que tiene sobre las finanzas públicas, sobre los ingresos del Estado, los costos que significan. Es una reedición de los fondos buitres para el mundo, porque las sanciones significan la existencia también de un mundo financiero encarecido para que nosotros podamos acceder a nuestros propios servicios financieros, por no decir prácticamente aniquilado por completo. Informe sobre la migración venezolana, muy importante, canciller, porque justamente la migración venezolana del que tanto escándalo ha hecho la oposición en un plan macabro causado por ellos junto al gobierno de los Estados Unidos y aliados satelitales, justamente significa una migración promovida por estas medidas coercitivas unilaterales, una migración económica fomentada y promovida por estas medidas. Y que, según expertos independientes de las Naciones Unidas, informes de relatores de las Naciones Unidas, están pensando incluso que esta migración por deportación forzada también son un delito de lesa humanidad. El tema de las medidas coercitivas unilaterales, de las cuales ya hoy en el mundo, como lo señalamos en nuestro discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el año pasado, ya abarca 36 países. 36 países han sido víctimas y son víctimas de esta política intervencionista, injerencista y que constituye sin duda una agresión de forma no convencional, pero que también tienen el mismo efecto de muerte y de grave sufrimiento contra poblaciones civiles. Está configurado en este caso, y así lo estamos demostrando ante la Corte Penal Internacional, está configurado en este caso un delito de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. Es importante informar a la nación y a la comunidad internacional que la Corte Penal Internacional el día 19 de febrero
ya abrió un examen preliminar sobre esta denuncia, grave denuncia que ha presentado Venezuela en La Haya. Ya existe el examen preliminar, es la primera etapa que se está presentando ya en este caso y luego eso va a derivar, sin duda alguna, en una investigación. Allí demostramos, con números, el vicepresidente de Planificación ha sido acucioso en todo lo que ha sido la compilación de los efectos y del impacto, ha demostrado el impacto que ha causado en cada sector de la población, en los sectores más vulnerables de nuestra población y que, como ustedes bien saben, han promovido que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, haya diseñado planes especiales para la atención de los más vulnerables. Que si bien es cierto, hay una agresión directa contra el pueblo venezolano, también está el presidente Maduro y la revolución bolivariana atendiendo a los más débiles, atendiendo a los heridos sociales de esta guerra, preservando los derechos sociales de nuestro pueblo, porque en su conjunto estos delitos de lesa humanidad atentan contra los derechos sociales, económicos, culturales, en el concepto de la indivisibilidad de los derechos humanos, querido defensor. Yo quiero agradecer al defensor del pueblo porque en esta campaña nacional, hoy estamos presentando al país una campaña nacional donde este es el concepto. Las sanciones son un crimen. En inglés, sanctions are a crime. Esto es una campaña que debe movilizar a todo el pueblo venezolano, no solamente en nuestro país, sino que debe movilizar la solidaridad internacional. Y yo voy a informar en minutos cuáles son los próximos pasos que nosotros vamos a dar en esta dirección. Lo primero, el canciller se dirige ante la Corte Penal Internacional para presentar los informes especiales sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales sobre los distintos sectores de la vida económica, social y cultural de Venezuela. Lo segundo, ha dictado el presidente y saldrá publicado mañana en la Gaceta Oficial un decreto que crea el registro único de información sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales que debe llevar cada órgano y organismo y entes del Estado llamados a registrar justamente este impacto. Este registro estará a cargo de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República y allí deben ser consignados trimestralmente el impacto negativo y para tener un registro único y centralizado que permita de forma directa establecer la comunicación que debe generar el canciller con la Corte Penal Internacional. En este informe se debe presentar los daños directos e indirectos causados por estas medidas coercitivas unilaterales. También decía que le agradezco al defensor del pueblo porque ha puesto a disposición las 33 sedes de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional para que los venezolanos y las venezolanas que tengamos un caso, escúchese bien, quienes tengamos un caso o hayamos sido víctimas de estas medidas coercitivas unilaterales, podemos llevarlas a estas 33 sedes de la Defensoría del Pueblo para que nosotros organicemos, los acompañemos en la debida articulación del expediente que deberá ser presentado ante la Corte Penal Internacional. Así que todo el país debe movilizarse, porque la víctima, el proceso de victimización que se está dando por estas acciones deliberadas, sistemáticas, que es una política del gobierno de los Estados Unidos, afecta a toda la población venezolana sin ningún tipo de distingo. Esta no es una campaña partidista, esta es una campaña de toda Venezuela. Toda Venezuela unida debe movilizarse, toda Venezuela unida debe denunciar y que esa voz llegue a las instancias internacionales, de justicia internacional, para que se determine quiénes son los criminales que atentan contra el pueblo de Venezuela y que lo agreden y que agreden la Carta de las Naciones Unidas, impidiendo y, bueno, violando la prohibición que existe de uso de la fuerza contra un país soberano. Así que arranca a partir del día de hoy esta campaña de gran movilización y unión nacional, de gran conciencia nacional, para que todos demostremos cómo hemos sido víctimas de estas medidas coercitivas unilaterales. Canciller, usted tiene la responsabilidad y la Cancillería de llevar esta campaña más allá de nuestras fronteras para generar la solidaridad, para que se entienda bien, porque uno de
de los pasos que se ha dado justamente contra Venezuela es el linchamiento mediático para impedir que se le defienda a nivel internacional. Es presentar distorsionadamente lo que está ocurriendo en Venezuela. Nosotros podemos demostrar directamente el impacto de estas medidas sobre los ingresos, sobre la producción nacional petrolera, sobre nuestra industria nacional. Es el cerco y la asfixia económica, financiera, comercial, para impedir el derecho al desarrollo de Venezuela, para impedir el derecho al pueblo venezolano entero a ejercer como patria libre y soberana, pero también su derecho al desarrollo, a desarrollar sus potencialidades económicas que tenemos extensamente y que sin duda alguna es uno de los objetivos de esta vil agresión contra nuestro pueblo. No es la primera agresión contra un país por sus recursos petroleros. Veamos recientemente Siria, Irak, son guerras por el petróleo, pero aquí también tienen sin duda un componente político que es el cambio de gobierno constitucional en Venezuela. Así que toda nuestra patria, unidos y unidas, salimos a la defensa de Venezuela y seguimos avanzando. Nosotros estaremos comunicando e informando periódicamente sobre los avances. Ya este caso está en examen preliminar y nosotros entonces en este momento nos dirigimos a la Corte Penal Internacional a presentar los informes sobre el impacto negativo que han tenido estas medidas coercitivas unilaterales sobre los distintos sectores de la vida nacional de nuestra patria. Así que Venezuela adelante, Venezuela victoriosa. Con nuestro Padre Libertador, nosotros seguiremos por la senda de la dignidad y de la libertad. Muchísimas gracias. Venezuela denuncia.